Dios les bendiga, familia, en este día. Yo súper feliz que estamos con el primer programa de Amigos del Reino, un proyecto que el Señor me puso en las manos pues para cuidarlo, esperando hacerlo de la mejor manera. Hoy con un tema súper, demasiado interesante para todas las vidas. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de la sequía espiritual. Sí, la sequía espiritual. Y Zunilda, explícame cómo es esto, la sequía espiritual. Yo quiero que para dar inicio formal vayamos a Ezequiel 37:3, que habla, vamos a ver, gloria a Dios, dice así, voy a leer su palabra, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un momento determinado pasando por esta situación donde nuestra vida espiritual se secó? Pero ¿dónde vamos cuando esta situación está en nosotros? O cómo más bien identificar que hay hueso seco, que necesitamos de alguien que sople sobre ellos para revivir. Necesitamos de Jehová para que estos huesos regresen y tengan vida. Lo primero que hay que hacer cuando esto sucede es identificar cómo empezó. ¿Por qué? Porque hay un problema. Naturalmente, por algo se secaron los huesos. Luego de identificar por qué estos huesos se secaron, proceder a buscar la solución. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros sabemos cómo empezó la sequía en nosotros y sabemos dónde ir a buscar vida. Los dos puntos importantes: saber cómo empezó el conflicto dentro de nosotros. Y segundo, correr a buscar vida. ¿Dónde ir para buscar vida? Ya identifiqué que hay un problema, que hay una sequía, que ya yo no siento a Dios. Porque todos sabemos cuando hay una sequía en nosotros. Sí, Zunilda, explícamelo, yo no sé. Todos hemos sentido a Dios. Todos en ese momento de oración sentimos eso que yo no te puedo explicar, esa presencia cuando nos arropa. Todos escuchamos, uno más que otro, la voz de Dios. Todos sabemos cuando nos estamos alejando del altar de Dios. Eso tú sabes, tú y yo sabemos cuando nos estamos desconectando de la fuente. Identificar, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió todo esto? ¿Por qué yo no estoy sintiendo a Dios? Entonces procedo a investigarme. Un autoanálisis. Eso es importantísimo porque muchos de nosotros estamos muy listos para identificar la sequía en otros, que de hecho a veces hasta se ve en el rostro. Yo me miro en el espejo y me doy cuenta cuando hay una sequía que está entrando en mí. Yo sé cuando hay una sequía en mí y a veces me miro en el espejo y me veo el rostro hasta diferente, porque cuando hay sequía en nosotros el rostro cambia, muchas cosas en nosotros cambian, nos volvemos insensibles. Ok, yo identifiqué, me estoy autoanalizando. ¿Qué hice? Vamos a ver en qué momento empezó la sequía en mí. ¿Hablé una mentira? ¿Le ofendí a alguien? Mi corazón se está dañando. Esto es súper interesante, familia, porque engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Una de las cosas, de las razones que más sequía trae en nosotros es el odio, la falta de perdón, la raíz de amargura, todo eso que no es visible,
todo esto poquito a poco nos empieza a alejar y, y le damos apertura a que entre la sequía. Cuando nosotros ofendemos a alguien y no vamos a reconocer y a resarcir ese error, ahí empieza a entrar una sequía en nosotros. Cuando empezamos a hablar mentiritas blandas o blancas, como muchas personas le dicen, que estas mentiritas son las que no causan daño a segundo o a tercero. Mentira es mentira, pecado es pecado. Tan simple como eso. El padre de mentira es Satanás. Y cuando nosotros hablamos mentira, entonces nos convertimos en sus hijos. Si no pide perdón y te arrepiente y te aparta. Hay 3 pasos: pedir perdón, arrepentirte y apartarte. Esto hay que dejarlo muy claro porque hay personas que creen que pueden cometer un error, pedir perdón y mañana hacer lo mismo. Y pido perdón y eso se vuelve como una rutina en sus vidas, en nuestras vidas, porque sabemos que el Señor, el Padre, siempre está listo para perdonarnos. Pero hay que ponerle un stop a lo que estás haciendo. Eso trae sequía espiritual. Cuando tú empiezas a hacer del pecado una rutina, ya te acomoda ahí, te sientes cómodo en esa situación, ahí viene una sequía espiritual. Luego viene el segundo paso, que ya no siento a Dios, no lo sentí hoy, está bien, mañana tampoco, pasado tampoco, y ya pasó una semana, 15 días, un mes, y ya me acostumbré a no sentir a Dios. Eso pasa cuando no se resolvió el problema. Yo quiero llamar tu atención en este día, y es que empieza a identificar. Yo siempre ando con una agenda. A mí me gusta apuntar las cosas para que no se me olviden. Y autoanalizándome. Cuando yo voy a orar, que no siento lo acostumbrado, tú sabes, y yo sé que costumbre nosotros a la hora de orar y cómo conseguimos eso. Y si yo no sentí lo que sentí ayer, pues entonces yo me siento, paro todo y empiezo a analizarme. Muchas veces el Señor me para del tiempo de oración y me dice, llama a tal o cual persona y pídele perdón. Personas que hace muchísimo tiempo pasó algo y yo pensé que a Dios se le había olvidado porque pasó mucho tiempo y Él no me lo recordaba. Y me convenía olvidarlo. A nosotros no nos gusta pedir perdón. A nosotros no nos gusta humillarnos. Nosotros siempre estamos listos para que sea la otra persona que venga donde nosotros, porque eso te infla el ego. A mí me pasa, no, el Señor lo hace así conmigo. Yo no sé cómo es el trato tuyo con el Señor, pero a mí me para del tiempo de oración y me dice, resuelve el problema que hiciste. Resuélvelo, es como diciéndome, y es así. El Espíritu Santo, que es el que cuando se acerca a nosotros sentimos ese algo que no podemos explicar. Cuando nosotros cometimos algún delito espiritual, Él siempre va a llamar tu atención para que tú resuelvas ese problema, porque eres tu amigo y Él quiere estar contigo y quiere estar conmigo. Recuerda que siempre que nosotros hagamos algo, Él siempre te va a motivar, siempre te va a recordar, mira, hiciste tal o cual cosa. Y llega a tu mente eso que hiciste hace varios días o un mes. No es fortuito eso que tú estás pensando. Es lo que está llamando tu atención para que tú lo resuelvas, pues para poder estar contigo, porque Él no mora en templo sucio. Entonces, a mí me pasa que me para mi tiempo de oración y yo tengo que ir a resolver ese problema. No importa que sea a las 12 de la noche, la 1, la 2. Yo a veces le estoy escribiendo tardísimo a la gente, porque cosas que pasaron, a veces pensamos que es una simpleza, pero para Él no lo es. Muchas veces también, yo sé que te pasará a ti, que fue alguien que nos hirió o nos causó una herida o tal o cual cosa. Él siempre te mandará a ti a resolverlo. Y tú te preguntarás, yo también me hago la pregunta, Señor, pero fue a mí que me hicieron eso. Pero el Señor te manda a ti a resolverlo.
no tiene que explicártelo. Simplemente obedecer lo que te estás haciendo, te está mandando, demandando hacer. Inmediatamente yo resuelvo ese problema, entonces como que vuelven esos huesos secos a tener vida. Y es una manera de él soplar sobre esos huesos que están secos. Hoy te quiero decir que si ya te acostumbraste a vivir una vida de sequía, donde ya para ti es normal orar sin sentirlo y, y ya esa es tu vida, es una rutina. Quiero decirte que en este día Él está llamando tu atención porque quiere regresar a ser tu amigo. Él quiere estar ahí contigo. Tú sabes lo lindo que es tener nuestro amigo, el que nos conduce a toda verdad. Cuando nosotros no tenemos, cuando nuestro amigo el Espíritu Santo se va de nosotros, por eso es que es fácil de nosotros desviarnos, porque Él es que nos guía, Él es que nos lleva, Él es que nos motiva, Él es que nos insta a hacer lo correcto y a no hacer lo incorrecto. Por eso es que cuando Él se va, corremos muchísimo peligro. No solamente de que ya cuando Él se va viene la sequía, esos huesos empiezan a secarse lentamente. Corremos un riesgo de salirnos del camino y quedarnos dentro de la congregación. ¿Cómo así, Sunilda? ¿Cómo ya yo estoy descarriada y sigo dentro de la congregación? Sí, el Señor trataba eso conmigo, que muchas veces cuando ya los huesos se secan, cuando entró la sequía literalmente a nosotros, porque a todos, ninguno de nosotros estamos exentos de que eso nos pase. Simplemente hay que descuidarse y el descuido viene tan rápido y tan fácil que pasa todo. Cualquier problemita trae sequía. Y lo que más sequía trae son los problemas internos, aquellos que no se ven y que nadie se enteró de ellos. Esas ofensas que parecen leves, que se ven sencillitas. Una palabra. Te dijeron una palabra y como no fue tan dura, el agravio fue pequeño y tú lo dejaste así. Pero ahí hay una raíz de amargura que está creciendo. Vino alguien más y te dijo otra palabra, no fue tan grave y ya como hay una raíz de amargura, esta se junta con aquella y ahí están las dos reinando. Y si tú darte cuenta, si no te para en la brecha a velar por lo oculto de tu corazón, tú tienes un cáncer en el corazón que ya eres insensible a todo. Ya eres insensible a la palabra del Señor, ya no te importa ir al culto, ya no lloraba como antes en su presencia y ya está seca, ya está seco. Ahí está la sequía y eso es un peligro gravísimo, porque esto trae como consecuencia quedarte dentro de la iglesia, que empieza a practicar las cosas del mundo y ya te gustan y te agradan. Si te gustaba la música, ya no hay problema en escucharla. Si toma alcohol, ya no es tan grave para ti. Ya, eso es normal. Porque ya tu amigo, a quien te corrige, no está contigo. Puede caer en un pecado mayor tan fácil. Y esto es un peligro, familia. Vamos a hacer un stop en nuestra vida espiritual. Yo no estoy aquí para señalarte. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado también. Y si el Señor me habló de esta sequía, es porque alguien necesita que soplen vida sobre esos huesos que se secaron. Y hoy estoy aquí de parte del Señor para soplar vida sobre esos huesos secos y que esa sequía se vaya de ti y que tú vuelvas al principio donde tú extrañabas la presencia, donde no te importaba humillarte, contar de que la presencia estuviera viva en ti, que tú dabas lo que fuera necesario por sentir esos huesos, sentir ese río de agua viva correr dentro de ti. Y eso solamente lo trae cuando nuestro amigo, el Espíritu Santo de Dios, está sobre ti, está en nosotros. Dice Jeremías 33:3, que es un pasaje muy conocido y a mí me encanta. Clama a mí y te voy a responder. Escucha qué bonito. Te voy a responder y no solo te voy a responder, sino que te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú ni yo conocemos. Y eso oculto, todos queremos descubrir qué es. Yo lo quiero descubrir. Yo quiero que cuando yo clame ser escuchada. Yo quiero que en este momento tú empieces a clamar a tu Dios, aquel que tú conociste, aquel que tú sabes dónde ir a buscarlo.
y empiece a clamar a Él y a identificar todo lo que te llevó a ese lugar de sequía. ¿Por qué está en ese lugar de sequía? Esa no es tu posición. Ese no es tu lugar. Ahí no es que el Señor quiere verte de otra manera. Familia, estamos viviendo tiempos donde es necesario, es más, determinante, estar pegado a la fuente. Estar pegado a la fuente, estar noche y día en oración. La palabra no se equivoca, orar en todos los tiempos. Hay que orar en todo tiempo, pero si estamos secos, no hay deseo de orar. Cuando la gente está seca, le molesta que oren delante suyo. Cuando la persona mira, te estoy identificando rasgos de cuando una persona ya está seca, le molesta la adoración, ya lo de Dios no es su prioridad. Ya ellos quieren janguear, ellos quieren hacer cualquier cosa. Ya Dios está en una segunda posición. Y si tú le reclamas, quien está mal eres tú. Y te dicen religioso, te dicen tantas etiquetas que el mundo suele ponerte. Pero es que te está secando o está ya seco. Hoy quiero decirte de parte del Señor que así como el Señor Jehová le dice a su siervo Ezequiel, hijo de hombre, estos huesos vivirán. Y él le dijo lo correcto, porque él es el único que sabe. Jehová, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Entonces viene lo más interesante y le dice, hijo de hombre, sopla sobre esos huesos secos. Y cuando Ezequiel sopla sobre ellos, los tuétanos se pegaban de los tuétanos. O sea, empezaban como a engraparse, empezaban a pegarse y empezaban a cobrar vida. Identifica el conflicto, el problema que es grave. Muchas veces nosotros pensamos, tengo un cáncer terminal, tengo un problema cual sea de enfermedad y nos asustamos. Y es propio, no es para menos. Y sin saber que el problema espiritual es tan grave como un cáncer. Es más, yo diría que más grave. Pero al problema físico le buscamos una solución inmediata y se gasta y van donde sea que haya que ir. Se vende la casa, el vehículo, se coge el préstamo que haya que tomar para resolver el problema que llegó a casa, que llegó a la familia, que llegó al sector. Hay que hacerlo para salvar esa vida. Sin embargo, cuando llega un problema externo, que son esos problemas de sequía espiritual, nadie le pone la atención que amerita. Y es por esto que los pastores deben discernir cuando una de sus ovejas está enferma, tiene un problema grave, que no es físico, es espiritual. Zunilda, ¿y cómo yo como pastor me doy cuenta que uno de mis hijos espirituales está pasando por una sequía, por un problema grave? Ya no van casi a la iglesia, ya no se conectan en el tiempo de oración, ya tú no lo ves en los cultos de jóvenes, en ningún culto, siempre hay una excusa. Empiezan a aislarse poquito a poco, a cambiar de actitud, mucho hasta el lenguaje, su forma de hablar. Miren, señores, una señal clarísima de cuando hay una sequía espiritual en nosotros es nuestra forma de hablar. Dejamos de usar el lenguaje del reino
para usar un lenguaje, una jerga que le dicen, un qué lo que, una cosa rarísima. Sí, Zunilda, pero si yo soy de un barrio y en mi barrio se habla así, yo sé que en los barrios se habla así, pero cuando nosotros pasamos de muerte a vida, no importa del barrio que tú hayas sido, tú empiezas a hablar un lenguaje celestial. Cuando tú vienes de un barrio, yo también vengo de barrio, pero yo aprendí algo, que hay un solo lenguaje en el reino. Yo sé que tú sabes de lo que te estoy hablando. Todas esas malas costumbres se van del mundo. Todas esas malamañas del mundo se van poquito a poco. Naturalmente es un cambio paulatino. Pero le digo esto para que los líderes de jóvenes y los pastores se den cuenta. Cuando uno de sus miembros, una de sus ovejas, está en un 911, un colapso espiritual, hasta su lenguaje cambia. Y me voy a ir más lejos, su forma de vestir cambia. Yo no hablo de ropa, pero si una oveja tuya viste de tal o cual forma, cuando la persona se va secando, cuando está llegando la sequía, su forma es diferente, su caminar es diferente. Es tan notorio, pastores, es tan notorio cuando uno de sus miembros le está entrando una sequía espiritual. ¿Y qué hay que hacer con esto? Bueno, la palabra es tan clara. Lo que Jesús hizo y sigue haciendo a la fecha. Él deja la 99 y corre a buscar la que está en sequía. Deja la 99 que está segura, ya en su posición, y no importa la hora que sea. No importa si ya es de noche, si son las 12 de la madrugada, la 1, la 2, la 3, no importa la hora que sea, la que se salió, la que se perdió, hay que salir a buscarla. No importa qué tan lejos se fue caminando, pero si se perdió, hay que salir a buscarla. Eso es lo que hace y haría un buen pastor. Darse cuenta de cuando uno de sus hijos está entrando o ya entró en una sequía espiritual, porque esto es un riesgo que nosotros como pastores no podemos pasar por alto. No importa que el que se está secando no tenga dinero, no tenga para diezmar. Igual hay que salir a buscarlo, siento a mi Dios. Igualito hay que salir a buscarlo como el que llega en la Audi, en la Porsche y en la Jeepeta, en la BM. Porque muchos pastores salen a buscar la oveja porque ellos extrañan esa Jeepeta en la puerta. Si un domingo ese vehículo no se para en la puerta, ellos extrañan porque muchas veces conocen la gente por el distintivo, o sea, por el vehículo. Ah, llegó tal o cual vehículo. Pero si pasan dos domingos y ese vehículo no se parquea ahí en esa iglesia, ellos empiezan a extrañarlo y segurito que van a buscar la manera de llamarle. Yo quiero que ustedes sepan que aquellos que llegan a piecito o en una bicicleta, también hay que extrañarle cuando pasan 2 domingos y no han llegado a la iglesia. Porque para Jesús, el que dio su vida por ti y por mí, no le importó si tenían Audi, Jeepeta, si vivían en un penthouse. Él no le interesó eso. Entonces nosotros, como pastores, no debemos interesarnos más en lo que tienen que en lo que no tienen. Hello. Esto es un peligro. Y es un peligro y hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto. La acepción de personas dentro de la iglesia hay que erradicarla. Hay que sacarla.
Aquellos que no tienen nada son los que más necesitan apoyo. Muchas veces hay gente que no van a la iglesia porque ni siquiera el pasaje tienen. Hello. A ellos hay que llamarlo y darle seguimiento. Y si hay que pagarle pasaje, se le paga. Hay que preguntarle si tienen alimentos para sus hijos, si se le pagó el colegio. Investigar y hacerse parte de su problemática. Ellos, lo que no tienen dentro de las congregaciones, son los que más necesitan de los líderes. A ellos hay que darle prioridad. A ellos. Y por eso es que hay un descontento dentro de la iglesia muy fuerte, de las congregaciones. Porque se está haciendo lo que no se debería hacer. Jesús dejó 99 en su lugar, en su posición, y salió a buscar la que se hubiera perdido. Yo me imagino que él no investigó antes de salir a buscarla. Si era más importante. No. Eso hay que sacarlo del cuerpo de Cristo. Y este llamado que le estoy haciendo para los pastores, para los líderes que están en congregaciones de muchos miembros, hay que empezar a levantar ministerios para que se le dé seguimiento a aquella persona que necesitan seguimiento, que necesitan una mano amiga, que están secos. Pero no solamente seco espiritualmente, sino seco físicamente, que no hay nada en su casa. Y es triste usted salir de un culto, irse a su casa, a mirarle la cara a sus hijos, a mirarle la cara a su mamá, a sus familiares. Naturalmente, hay iglesias que no pueden hacerlo, no pueden sostener esto. Sí, también he visto iglesias de bajos recursos que hacen dorca y hacen unas cosas ahí para tratar de que los miembros puedan tener de vez en cuando alimento, porque no siempre se podrá hacer, pero que haya por lo menos lo básico. Así actuaba la iglesia primitiva. Así se comportaba la iglesia primitiva. Otro punto que no puedo irme de aquí sin hablar de esto, y es los jóvenes adoradores. Yo comentaba en estos días con una amiga acerca de los levitas que ministran en el altar. Muchas veces los levitas son jovencitos que no trabajan, que aún no tienen ni cédula. En su gran mayoría son jovencitos. Y también los que son mayores pues tienen que trabajar, pero también servir en el altar. Y esta situación no le permite a ellos orar ni sumergirse en la presencia. Mire, el que tiene un trabajo secular de 8 horas, de 10 horas, el que tiene un trabajo de 8 horas tiene que durar por lo menos 11 horas en la calle, entre ir y venir y el transporte y demás, como es el transporte aquí en mi país. Entonces el que pasa 11 horas en la calle, es imposible no desconectarse y secarse y que la sequía llegue a su vida. Entonces, por eso es que tenemos altares de jóvenes, de levitas, que no se siente nada en el altar, que están secos, pues porque ellos tienen que trabajar, sustentarse. Cuando la iglesia primitiva no era así. No era así. Hay personas que tienen otra forma mejor de poder tener dinero sin tener que cumplir un horario de tantas horas, y esto le permite orar, buscar a Dios y tener el sustento de tu casa, porque el que es padre de familia tiene que llevar el sustento de su casa, porque ya si no lo lleva está en falta. Entre tantas cosas que se dan,
Yo entiendo que hay que buscarle una solución a esta problemática, hacer reuniones y ver qué es por lo menos con aquellos que trabajan y están en el altar, buscarle una solución. Porque no podemos tener los altares secos. Y no es para menos. ¿Cómo tú le exiges más a una persona que tiene que trabajar? ¿Cómo tú le exiges que ore 3 horas de madrugada, 2 horas? Si no puede, si tiene que levantarse de madrugada a trabajar. Eso implicaría irse mal para la calle. Yo cuando no duermo mis horas, a mí me gusta orar de noche, pero por lo menos dormir 6 horas, 7 por el día. Muchas personas que ministran en el altar, es obligatorio que tienen que secarse, se secan porque tienen que trabajar y esto le quita su tiempo, les roba su tiempo de oración. Y es por esto que yo estoy en total desacuerdo con que los pastores cumplan un horario de trabajo. Ah, Zunilda, pero eso es lo que tú dices, o que tú eres mujer, tú no mantienes a nadie. Yo sé que hay que trabajar y que hay que mantener su familia, pero en esa parte también la iglesia, los miembros deben de ser más conscientes. Si usted quiere ver un avivamiento en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, que su pastor lleve palabra, que su pastor lleve solución de Dios. Si usted quiere ser sanado a través de sus líderes, si usted quiere ver cosas distintas en los altares, entonces los miembros deben ser más responsables para que el pastor no tenga que salir a durar 10 horas en la calle. Todo pastor que tiene que durar 10 horas, 8 horas en la calle es un pastor que tiene encima la sequía espiritual. Es imposible que el pastor que trabaje no tenga una sequía espiritual. Y tanto que se golpea esta parte. Yo siempre que escucho personas hablando acerca de que que los pastores son ladrones, que un dilema, que con el diezmo y con la ofrenda, ellos no entienden nada de eso ni lo van a entender. El que está seco espiritual no entiende este misterio. A mí se me reveló. Y yo sé que una persona que pastorea una iglesia no puede cumplir un horario de trabajo. Es imposible. Si lo hace, la iglesia será una iglesia sin vida, sin poder, una iglesia seca, que no experimentará los milagros del cielo. No, es imposible, porque esto se consigue orando y la sequía se va de nuestras vidas orando, y el que no ora está seco, y el líder que está seco no puede darle nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Familia, le hago el llamado. Como digo una cosa, también tengo que decir la otra. Hay una problemática que hay que buscarle la solución. Y es los pastores percatarse de cuando un miembro le está entrando la sequía. Hay señales, hay banderitas rojas que siempre te dicen, aquí está pasando algo. Solamente hay que sentarse a analizarlo. Es más, muchos, cuando le está llegando la sequía, ya ni se paran, se quedan sentados en los bancos, hasta cambian de posición. Si se sentaban en el medio, delante, se sientan más atrás para que ni lo vean. Es como un cumplido. Voy a ir a la iglesia como un cumplido, pero ya no siento nada. Pasó el tiempo de adoración y el Espíritu Santo se movió, hizo de todo, pero te lo digo porque yo he pasado por esa sequía espiritual. Y hay un mover de Dios. Yo sé que hay un mover de Dios, pero como yo estoy seca, no siento nada. Y me quedo en mi lugar tranquilita ahí, pero estoy seca. Entonces, el pastor debe jalarlo a su oficina, darle seguimiento, llamarle. Los pastores de ahora no visitan a sus hijos. Muchos sí visitan, muchos visitan. Pero muchos pastores ya no visitan, no saben dónde viven sus hijos. Muchos se mueren de una enfermedad y ellos ni supieron. Así es que está la cosa. Entonces, darse cuenta de que a mí tiene que dolerme cuando
un hijo mío, es más sentirlo. Eso se siente. Eso se siente. Yo hablaba con un apóstol el martes en la noche y estábamos tiradas ahí en el piso las dos. Y yo empecé a hacerle preguntas porque ya yo voy a empezar a pastorear. Y estoy como en ese proceso de investigar cómo es la cosa. Y ella me decía, Zunilda, yo siento todo lo de mis hijos. Yo tengo hijos espirituales, me refiero. Yo tengo hijos en Estados Unidos y yo tengo una pareja en Estados Unidos, o sea, la chica, y está casada ya. Cuando ella tiene problemas en su matrimonio, yo lo sé y la llamo. Ella no la ha llamado, no le ha informado nada. Pero ella, como madre, espiritualmente, se da cuenta de lo que está pasando su hija en Estados Unidos. Y ella sabe todo si uno de sus hijos está pasando por depresión, tiene ansiedad, está triste. Ellos no tienen que ya contárselo, porque ella me dijo que lo siente todo y esa carga ella la siente. Esto el Señor lo pone a los que son padres espirituales de verdad. Y para que como pastor los padres oren por sus hijos. Pero eso es así en todos los casos. Y ella me dice, no es así. Siempre a quien el Señor marcó con ese llamado es que siente esto. Por esto yo pensaba en estos días. Pero cuando una de la pareja, uno de los dos es que tiene el llamado y sobre el que está el llamado, que está el peso espiritual y el discernimiento espiritual. Cuando la otra parte es pastor o pastora, ellos sienten eso, pueden involucrarse en el ministerio. Por esto es que muchas personas no le interesa lo que pasa con sus ovejas, porque sobre ellos no cayó el aceite, no está el llamado. Yo tengo que honrar a mi pastor Ponciano siempre. Yo tengo que honrar a mi papá, porque honra a quien honra merece. Yo recuerdo que cuando yo me recién convertí, yo iba todas las mañanas a orar a mi iglesia, pues porque yo llevaba a mi hija al colegio y yo la esperaba en la zona y yo me iba a orar a mi iglesia. Y llegó un momento que mi pastor, cuando iba a su oficina, que siempre iba en la mañana también, la iglesia toda oscura completamente, yo iba, me buscaba en un banquito, a veces me ponía en el suelo o me hincaba. Y ya él, cuando entraba a la puerta, me buscaba así con la vista. Me buscaba a ver dónde yo estaba, a ver dónde estaba su hija. Y siempre me dio seguimiento. Yo necesitaba mucho de papá. No todos los hijos necesitan la misma atención de papá. Hay hijos que son súper independientes. Por ejemplo, mi hija es muy independiente, que ella no le gusta que estén encima de ella. Yo sí, todas las mañanas le hablo cuando me levanto. No me gusta empezar el día sin saber cómo ella está. Y me gusta empaparme. Yo tengo que hablar por lo menos 2, 3 o 4 veces con ella en el día antes de acostarme. Yo no me duermo sin saber dónde está mi hija. Pero ella no es así. Ella no está pendiente de mí. No porque no me quiera, sino que ella es muy independiente. Siempre ha sido así. Entonces ella no amerita tanta atención. Ella no amerita esa atención. Pero hay otros hijos que ameritan más atención. Que tú lo vayas a buscar a su casa. Que tú le des seguimiento 24 horas mientras ellos estén pequeños, chiquititos. Me refiero, estoy hablando en el término espiritual, cuando hablo de chiquitito. Habrá un momento que ya ellos crecen y ya no gatean, sino que caminan, empezaron a correr espiritualmente y ya ellos no necesitan de papá y mamá. Pero hay una etapa donde sí se necesita de papá. Y en esa etapa hay que ser muy precavido como pastor y darle seguimiento a los hijos. Porque ellos pueden venir con carencia, con muchísimas carencias. Por ejemplo, en mi caso, que me gusta ejemplificar, yo vengo con carencias porque me crié sin papá.
Pero el Señor me lleva a una iglesia paterna. Mi iglesia es muy paterna y muy familiar, donde mi pastor es muy cercano. Entonces, como el Señor conocía mi necesidad, pues me lleva donde me suplieron esa necesidad. Pero nosotros, como pastores, yo pienso ser así con mis miembros también, darle seguimiento, aunque yo no tenga mucho, darle seguimiento y saber qué hacen todos. Y tener un grupo donde todos estén y saber de todos. No es tan fácil, yo sé. Pero eso evitó en mí la sequía espiritual. Eso evitó de que yo nunca me apartara. Ya yo crecí luego y ya yo no necesitaba de que papá me esté agarrando, ni me esté corrigiendo tanto, ni... Pero si en esos tiempos donde yo era una nena espiritualmente, se me dio la atención y eso evitó una sequía espiritual en mi vida que yo me saliera del camino. Hay que dejar la 99 que están caminando ya, que, que no necesitan tanto de papá y salir a buscar esa sola que tiene carencias, que tiene problemas que resolver. Como pastor, eso se identifica. Sí, porque la pregunta obligada, Sunila, pero ¿cómo yo sé si no se acercan a mí? Muchas personas no se acercan al pastor a decirle qué le está pasando porque le da vergüenza, porque no quieren ser una carga, porque no quieren molestar, entre otras cosas. Pero el pastor sí sabe discernir cuando uno de sus hijos tiene necesidades espirituales y física también. La necesidad de física te pueden llevar también a la sequía espiritual. Sí, la necesidad de física. ¿A ustedes no le ha pesado que se hincan a orar o se ponen a adorar y la necesidad, la situación económica, usted adorando por un lado y por otro lado los martillitos? Tú debes esto, tú no has pagado esto, tú tienes que llamar a otra a cual persona, da la cara aquí. Y todas esas cosas traen sequía espiritual. Todas esas cosas traen sequía espiritual. Sunilda, ¿cómo yo manejo esa situación? Porque los problemas económicos son inevitables. ¿Cómo evito todo esto? Van a estar ahí siempre. Tener dependencia del Señor. Saber que tú eres dependiente de Él, porque nosotros nos acostumbraron o nos acostumbramos a ser muy dependientes de nosotros, a pensar que todo está en nuestra mano resolverlo. Y no es así. En el mundo está bien, pero cuando nosotros estamos ya en la mano del Señor, tenemos que delegarle a nuestro Padre. Tenemos que saber que Él sabe cuáles son nuestras necesidades y manejarnos en el área económica, buscar salida, inventar el negocio, ser creativo en esa área. Si a ti te preocupa deber, bueno, no coja nada fiado. Sí, pero yo tengo que coger fiado en el colmado, la comida, pues si no, manejar esa parte, buscar si tiene que vender dulce, vende, si tiene que vender helado, si tiene que hacer lo que sea, que no sea un trabajo que esté cimentado en dañar a otros. Tú sabes a qué yo me refiero. Un trabajo digno, pues hay que hacerlo, que no te quite tanto tiempo, que no te quite el tiempo de Dios y te quita la preocupación a la hora de orar. Ir desligándote de los problemas, de estar cogiendo fiado, de esa vanidad, dejarla de lado. Yo recuerdo que yo duré años usando una sola falda. Años usando una sola falda, porque yo no podía comprar más. Pero aunque a mí todo el mundo me fiaba o me fía, yo no puedo caer en eso, porque eso es una tortura y eso trae como resultado una sequía espiritual en mi vida, porque a mí me preocupa mucho de ver. A mí no me gusta de ver. A mí eso me quita el sueño y yo dejo de comer para pagar. Pero eso puede traer, si yo debo, no me voy a conectar cuando yo esté orando. Por lo tanto, yo tengo que identificar qué me puede llevar a un punto ciego, a una sequía espiritual. ¿Qué yo hago en el día
que en la noche me puede conducir a una sequía espiritual. Digo porque de noche es donde más oramos. De madrugada es que más se ora. A mí me gusta orar a esa hora. Pero si en el día provocamos una sequía con chismes, con murmuraciones, con pornografía, con esto, con lo otro, con todo eso, nos puede llevar a una sequía espiritual. Y que a la hora de buscar a Dios estemos totalmente secos. Y lo peor de todo esto es que te acostumbre. Que te acostumbre a estar seco. Si ya está seco, si ya tú no sientes a Dios, si ya tú llevas años así y te sientes en una zona de confort y aprendiste a vivir un evangelio de ese modo y a ministrar en los altares de ese modo, sin poder, o sea, sin el poder del Espíritu Santo, pues no, eso no es normal. Desacostúmbrate de eso. Que lo normal es ministrar bajo el poder del Espíritu Santo, porque esto es lo que trae cambios en la vida de las personas donde tú ministras. Esto es lo que trae cambios en tu familia. Esto es, nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer esto. Sin Él no podemos hacerlo, no podemos llevarlo, nos vamos a cansar a mitad de camino. Es más, antes de empezar, esto es de Él y para Él. Y depende absolutamente, totalmente de Él. Pero si la sequía llega, tienes que hacerlo tú. Buscar estrategia humana tú. Inventarte tantas cosas tú. Por eso es que ahora hay tanta gente inventándose tantas cosas. Pero en la iglesia primitiva no era así. Ahora hay que llevar lo del mundo para dentro de la iglesia. La iglesia puede salir al mundo, pero el mundo no puede llegar a la iglesia. ¿Y tú sabes cuándo sucede esto? Cuando entró la sequía dentro de la iglesia. Porque una iglesia con poder no necesita tener el mundo dentro de la iglesia. Sí, ponme la etiqueta que tú quieras, religiosa como tú quieras. Pero en la iglesia primitiva era el poder. Ahora se usa para traer a los jóvenes a la iglesia, hay que ponerle reggaetón. Anteriormente se convertían los jóvenes también, pero era el poder de Dios, el Espíritu Santo, el que convence de pecado. Mira, donde está el Espíritu Santo, es imposible que una iglesia no esté llena. Una iglesia con poder nunca estará vacía, porque ese mismo poder atrae a las personas. Tú sabes lo rico que es estar en una iglesia que se ministra bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. A ti se te va el hambre, tú no quieres que se termine el culto, tú no quieres que se termine el tiempo de adoración. Eso es, las horas te pasan así. Cuando tú estás en la presencia del Señor, los minutos pasan corriendo. Pero cuando tú estás seco, cuando tú estás en una iglesia seca, con un ministro seco, tú lo que quieres es que tú estás contando los minutos para irte de ahí, porque eso es súper aburrido. Puede ser el teólogo más grande. Puede tener todos los remas, como dicen. Pero sin poder, eso aburre. Una iglesia sin poder, una iglesia en sequía, es lo mismo que tú y te metías a un billar. Poner una alabanza en un billar o en una discoteca, poner una alabanza. Lo que hace una iglesia con poder es la unción del Espíritu Santo de Dios. Lo que hace diferencia entre una persona y otra es el poder, es la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que sana? Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú pones la mano sobre un enfermo y sana, no es la mano de la gente. Es el poder, el tiempo de oración,
que tiene esa gente. Cuando tú declaras una palabra y se hace materia en esa gente, no es quien la diga porque los hijos de Seba no pudieron hacer nada. No, no es así. Es el poder, el tiempo de oración. Es cuando no hay sequía en una persona, esa persona puede cambiar cosas, cambiar atmósferas. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que entran a un territorio y la atmósfera cambia. Tú puedes sentirlo. Y es algo inexplicable y tú dices, yo quiero estar cerca de esa gente. ¿Y qué es lo que tiene esa gente? Y los del mundo dicen, tú tienes una, ¿cómo que dicen, mi amiguito, la gente del mundo? Una energía, una vibra. Tú tienes una, ¿y qué vibra tú tienes? Eso no es vibra. Eso no es vibra, ese poder de Dios. Porque tú andas con portales abiertos del cielo y todo lo del cielo es bueno. Hay personas que te dicen, eso sucederá a tal hora, mañana, sí, y sucede. Porque ellos están buscando las informaciones del cielo. Pero cuando no es así, hay gente que anda con una atmósfera pesada porque están en sequía. Y donde no está el poder de Dios, aunque tú tengas una Biblia bien grande así como la mía, están otros poderes. Entonces, familia, hay que buscar salir de esa posición de sequía, identificar la problemática, pero eso es ahora. Si hay que apartarse días con el Señor, hasta que Él sople sobre los huesos secos, hay que hacerlo, pero no podemos postergar más. Esa sequía no puede seguir en los altares. No, eso hay que sacarlo. Entonces los altares somos nosotros. Ya el velo se rasgó. Los altares somos nosotros. Cuando tú vas a una iglesia, bendito sea el Señor, no es la madera que pusieron. Es lo que ministran en el altar, que cambian la atmósfera y provocan que algo suceda. Y que el vecino que está ya en la torre, que tiene una depresión con todos los millones que tiene, esa atmósfera empieza a motivarlo. Voy a bajar para esa iglesia, voy para esa iglesia, porque allá en esa iglesia está la solución de él, que no tiene que ver con dinero, porque ya dinero él tiene. Aquellos que están sufriendo de depresión, el Espíritu Santo lo invita a ver para allá, que allá está tu solución. Pero eso es cuando tu sequía, tú la sacaste de tu vida. Saca tu sequía para que provoque algo en tu iglesia, en tu casa. Que cuando tus amigos vayan a tu casa a jugar dominó contigo, digan, espérate, aquí pasa algo. Vamos a jugar dominó, pero aquí yo creo que Dios puede hacer algo hoy. Y que el dueño de la casa diga, ven, levanta la mano, acepta a Cristo. Poder de Dios. No hay sequía en esa casa. Porque ahí hay un altar de adoración en esa casa. Vamos a sacar la sequía de tu casa, de la iglesia y de nosotros. Para que así puedan empezar a suceder cosas. Si esto pasara, no hubieran tantos enfermos en los hospitales. Tanta gente inmersa en cosas. Porque nosotros, cuando no conocíamos de Dios, lo que andábamos buscando era el poder, resolución de problemas. Porque nosotros lo que hay es un problema, había un problema grandísimo. Por la sequía que había, la falta de Dios en nosotros, en ti, te hace empezar a buscar cosas, a abrir puertas, a buscar herramientas, a buscar tantas cosas, naturalmente lugares equivocados. Pero si hay una persona con problema en un barrio, pero hay otro que tiene solución en el barrio,
Esa persona que tiene problemas va a coger para allá donde está la solución. Va a ir para allá a resolver su problema. Así funciona. Pero para eso hay que disponerse. Para eso hay que abandonar muchas cosas para ganar otras. Y es lo que muchos de nosotros no queremos dejar, ni soltar, ni despojarnos. Queremos vivir una vida en sequía, porque esta vida en sequía no nos exige nada. Quien está en sequía no necesita dejar nada. Vive una vida cómoda, no tiene que orar si no quiere. No tiene que levantarse cuando el Espíritu Santo va y te levanta hasta los pies. El celular suena fuera de hora. Pero es una persona que soplaron sobre su hueso seco. Hay que salir de la sequía para que tú veas cómo tu familia se arregla. Para que tú veas cómo esos hijos que están en la calle regresan. Lo que corre motores en la 6 de noviembre, que se mata a uno todos los días, eso deja de pasar. Si tu mujer hace un altar en tu casa y empieza a orar por tus hijos, no ir donde los brujos a buscar solución. Los brujos no tienen solución. Todo lo contrario, ellos empeoran las cosas. Tu mujer, cuando tu matrimonio está a punto del colapso, si tú hicieras un altar en tu casa, otra cosa sería. Tú, hombre de Dios, también. Los hombres oran por su familia, por sus hogares. Hay muchos hombres que han tomado el mando de su casa, porque hay muchas mujeres que entraron en sequía y su familia se secó también. Bendito es el nombre del Señor. Hay que levantar un altar de adoración para que la familia se sane, para que tu enfermedad se sane, para que los hijos salgan de la calle, de la prostitución, del lesbianismo, del homosexualismo, de todo lo que el enemigo hace cuando se mete a una casa. El enemigo no tiene limitantes. Él destruye por donde sea. Y el blanco de Satanás en este tiempo son tus hijos y los míos. Pero si no tenemos un altar de adoración en nuestra casa, de llamar a Dios, no vamos a poder resolver ese problema. Y con la sequía no podemos hacerlo. Hay que levantarse a favor de nuestra casa, de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Shalom. Esto es Amigo del Reino.